Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo como siempre en el amor del Señor. Saludamos a todos quienes nos ven también a través de nuestra transmisión en nuestro canal y nos escuchan a través de nuestra aplicación en la radio. Bien, el día de hoy vamos a estar, como ha sido la tónica estos dos últimos años, ya llegando al final de este viaje de más de 2 años en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y estamos en el último capítulo y el día de hoy veremos desde el versículo 17 hasta el 20. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia para ser, Señor, enseñados, examinados a través de tu palabra, Señor, para que nuestra forma de pensar sea transformada por medio de ella, Señor. Que tu Espíritu Santo use tu palabra, Señor, para transformar nuestra forma de pensar y así también, Señor, nuestra forma de vivir. En especial, Señor, en este pasaje donde se hace tanto hincapié en mantenernos firmes en la sana doctrina. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol... Dijimos que este capítulo 16 es un capítulo bastante atípico en relación a lo que ha sido todo el proceso de esta carta, donde hemos recibido prácticamente un manual de doctrina en relación a lo que el apóstol le comunicó a esta iglesia y por extensión a nosotros. Y el capítulo 16 de alguna manera resulta, como dije, atípico porque se transforma en una serie de saludos y recomendaciones, partiendo por nuestra hermana Febe, la diaconisa de Cencrea, quien sin duda alguna fue quien llevó esta carta y la protegió con su vida a los hermanos en Roma. Y pudiéramos decir nosotros que el capítulo pudiese haber finalizado la carta en el versículo 16, cuando dice: saludados los unos a los otros con un ósculo beso santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Ese como que era el cierre, por así decir, o podría haber sido perfectamente el cierre. Sin embargo, el Espíritu Santo inspira, toma, por decirlo de alguna manera, otra vez al apóstol Pablo y de alguna forma quiebra esta posibilidad de cierre con estos versículos que acabamos de revisar. Y lo primero que nos advierte es, y lo primero que nos dice es una advertencia. Versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿En quiénes? En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. La primera parte es una advertencia, una palabra, ¿no es cierto?, para que nosotros, esta iglesia en particular en Roma, y nosotros hoy, ¿no es cierto?, por extensión, no podemos dejar pasar por alto ni hoy ni nunca. Y es que permanentemente estemos afirmando, reafirmando la doctrina bíblica que se enseña, que se imparte en la iglesia. La presencia de falsos profetas, falsos maestros, embaucadores, ha sido desde siempre. La iglesia desde el minuto 1, incluso en la misma época de los apóstoles en vida, está surgiendo esto, o ya surgió esto, cuanto más en nuestra época.
Además que han pasado 20 siglos en los cuales se ha acumulado una serie de falsas doctrinas, de formas de torcer la verdad de Dios, y la importancia de poder ser permanentemente examinados por ella y permanentemente nosotros revisar la enseñanza y no apartarnos de la verdad bíblica. Esto, hermanos, es una advertencia, pero más que importante, sobre todo, vuelvo a insistir, en una época como la nuestra, en que la falsa doctrina ya no viene de lo que quizás hace 50 o 40 años atrás, contra quienes teníamos que de alguna manera nosotros luchar, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra, espiritualmente, como una formación o una tradición católica, o luego con la aparición de los testigos de Jehová de una forma mucho más agresiva. No. Hoy día yo creo que cualquier cristiano medianamente formado e informado sabrá distinguir eso, ¿no es cierto? No vamos a ver un cristiano verdadero adorando o considerando, por ejemplo, a María como corredentora o todas estas cosas que en definitiva existen en el sistema católico. Hoy día la gran dificultad, y ya hace varias décadas, constituye el ataque, entre comillas, desde adentro. Y digo entre comillas porque ciertamente aquellos que promueven estas doctrinas, que no son doctrinas bíblicas, sino que son herejías en todo el ancho y largo de esa palabra, ¿no es cierto?, provienen de adentro, de aquellos que se llaman evangélicos, de aquellos que se llaman cristianos, incluso de aquellos que se puedan llamar protestantes. Por lo tanto, el nivel de discernimiento debe ser aún mayor. La razón por la cual la iglesia se aparta de la verdad es porque comienza a apartarse de la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es algo que sucede al punto de que muchas veces hay cosas que son tan absurdas, ¿no es cierto?, pero que se consideran espirituales por causa de que nunca ha habido una verdadera revisión de esas enseñanzas. Y esa es una responsabilidad primero de los que enseñamos, pero segundo también de quienes son enseñados. Y no se olvide que todos nosotros hoy en día tenemos un rol de enseñanza a todo nivel, como padres a nuestros hijos, como esposos, como hermanos. Todos nosotros estamos siendo formados, no solo aquel que tiene el don de predicación o la responsabilidad de enseñar, ¿no es cierto?, de una forma más masiva, por así decirlo. Entonces, esta es una advertencia, hay una preocupación del apóstol, porque si nos vamos al versículo 19, lo vamos a ver más en profundidad, pero porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo en ustedes. Pablo está gozoso de esta iglesia que está caminando bien en la sana doctrina. No era el caso de Corinto, por ejemplo, o de la iglesia en Galacia, donde encontramos ya la herejía dentro de la propia iglesia. Entonces esta es una iglesia, por decirlo de alguna manera, sana en cuanto a la doctrina, y eso ha trascendido al resto de las iglesias. Por lo tanto, cuánto más el apóstol quiere esforzarse en que estos hermanos se mantengan firmes. Que estos hermanos se mantengan firmes. Y cuando decimos doctrina, nos estamos refiriendo a la doctrina apostólica. Hechos capítulo 2, versículo 42. Por cierto, es la palabra de Dios, pero usó a estos hombres, los apóstoles. Por eso es que hoy día no puede existir alguien que se autodenomine apóstol, porque eso significaría que la doctrina está incompleta. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban desde la primera iglesia en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recuerde que aquí incluso probablemente a esta altura tan inicial de la iglesia no había nada escrito todavía. Y todo lo que los apóstoles hablaban iba a comenzar a quedar registrado. Pero la autoridad que Dios le dio a estos hombres, ¿no es cierto?, era para hablar verdaderamente la voluntad de Dios y especialmente, como lo vimos el día miércoles, todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento, los apóstoles lo desenvolvieron, por decirlo de alguna forma, y lo traspasaron a la comunidad de los hermanos. Entonces, la doctrina de los apóstoles es la base, por supuesto, sobre la cual se construye la doctrina bíblica. Los profetas y los apóstoles constituyen ese cimiento sobre el cual la iglesia debe ir desarrollándose y construyéndose. Entonces, cuando hablamos de la doctrina, se está refiriendo justamente a la doctrina apostólica, entendiendo claramente que es inspiración divina. Pero no puedo salir del marco de la revelación ya dada. Y eso es lo que hoy día, con mayor frecuencia, está ocurriendo. Nuevas, entre comillas, doctrinas, nuevos llamados, nuevos esto, todo. Cuando es nuevo, hermanos, uno siempre tiene que sospechar. O cuando alguien dice que descubrió un conocimiento que nunca nadie ha encontrado, lo más probable es que sea falso. Lo más probable es que sea falso. Entonces, la importancia de tener esto en mente es el hecho de que nuestra iglesia en particular y toda iglesia que se esfuerce, aún con nuestros defectos, imperfectamente, pero que se esfuerce en enseñar, vivir, promulgar la doctrina sana de Cristo, nuestro Señor, ciertamente vamos a estar bajo ataque. Y créanme que en estos casi 40 años lo hemos estado en muchas oportunidades, por desgracia. ¿No es cierto? Pero, ¿qué es lo que nos va a librar de eso? El que todos estemos instruidos, el que podamos distinguir por medio de la palabra si esto es de Dios o no es de Dios. Y no solo nos dejemos llevar por el carisma de una persona en particular o por algún tipo de señal que pueda realizar, sino que efectivamente sea la palabra, la norma, el filtro a través del cual nosotros evaluamos y valoramos una enseñanza. Volvemos al versículo 17 de Romanos. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis. La expresión os fijéis ahí, o la palabra fijarse, es scopos, de donde viene más tarde la palabra microscopio o telescopio, ¿no es cierto? Microscopio para organismos microscópicos y lo macro para un telescopio. Pero lo que está diciendo ahí es una observación exhaustiva, no es algo por encima. ¿No es cierto? Debiera ser deber de todos nosotros leer estos textos. Por eso es que es tan importante la enseñanza continua de una carta y no solamente tomar un versículo y hacer de ese versículo toda una temática. Lo importante es que todo el consejo de Dios sea enseñado y la forma más expedita y la forma más clara es tomando una carta, un libro o lo que sea de principio a fin, para que tengamos el contexto completo y las enseñanzas que se deriven de esta carta no provengan de un versículo aislado o de una idea aislada, porque los falsos profetas pueden tener la habilidad y la tienen de hacer decir a la Biblia lo que ellos quieran decir. Ellos no, por supuesto que ellos conocen la Escritura y eso no garantiza nada. Porque Satanás también conoce la Escritura y Satanás tuvo la patudez, por decirlo de alguna manera, de tentar al propio Señor Jesucristo usando la palabra de Él. No su palabra, sino que la palabra de Jesús. Pero ¿cómo la usó? Fuera de contexto, ¿no es cierto? En contradicción
con la voluntad verdadera de Dios. Pero entonces ese es un deber de todos nosotros y esa es una también labor de los maestros y pastores que dice la Escritura, ¿no es cierto?, para edificar el cuerpo de Cristo, para que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, ¿no es cierto? Y por eso es que estudiamos los días miércoles, estudian las mujeres, estudian los varones y todo, y estudiamos siempre en función de ese crecimiento. Necesitamos discernimiento, hermanos. Necesitamos discernimiento. Es triste ver cómo ocurren tantas falsas doctrinas que con tanta facilidad permean y penetran la iglesia. Porque son atractivas, porque son sensuales en el sentido que apelan a nuestro sentido, y vamos a ver eso también ahora. Entonces digo, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Hermanos, la doctrina es fundamental. No podemos nosotros pensar en una iglesia sana si no está fundada sobre una doctrina sana. Por supuesto que debemos amarnos y todo eso que es parte de la doctrina también. Pero no es solo el amor, no es solo la unidad, no es a cualquier precio. No es esto de que tan popular se hizo ya en la década del 80 o 90 cuando empezó fuerte el movimiento ecuménico que decía, no nos fijemos en lo que nos separa, sino que en lo que nos une. ¿Tú crees en Cristo? Sí. ¿Tú también crees en Cristo? Sí, sí. Ya, eso nos une. Ahora, ¿en qué Cristo? Los católicos creen en Cristo, María, Juan, Pedro, todos como parejo. Los mormones creen en Cristo, tienen un Cristo. Los testigos de Jehová tienen su propia creencia en Cristo. Los esotéricos tienen, los musulmanes creen en la existencia de Cristo. Pero obviamente creer en Cristo, así a secas, no tiene un valor en sí. No si es cristiano. Recuerden que eso es el error que comete muchas veces el mundo cristiano y meten a los católicos, mormones y todo. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que saber. Porque ¿qué es verdaderamente lo que la Escritura enseña respecto a Jesús? Por eso es que es tan importante, por ejemplo, tener una declaración de fe. Cada iglesia debe tener una declaración de fe, nosotros la tenemos, que son los puntos mínimos a través de los cuales podemos dar el primer paso para considerar algo como bíblico, como sano. Debe haber eso. Por supuesto que la declaración de fe no es Biblia, sino que está basado en la Biblia, en los principios. Creemos que Dios... Todo eso. Creemos que la palabra... Entonces, esos aspectos nos ayudan de alguna manera a enmarcar lo que es la base doctrinal de una iglesia. Pablo estaba preocupado de que los hermanos en Roma fueran permeados por falsa doctrina que ya existía en abundancia, ¿no es cierto? Y sabía que en algún momento eso iba a ocurrir. Por lo tanto, les está advirtiendo. Les está agradeciendo el gozo que le produce esta iglesia, pero les está advirtiendo. Y eso, hermanos, es también, por supuesto, para nosotros. Obviamente no se está refiriendo a cosas que ya trató en el capítulo 14 de Romanos. Damos la vuelta a la página. Nos está refiriendo a lo que dijimos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Opiniones. La doctrina no es opinable. No es opinable. La doctrina no es decir, mira, esto dice así, ¿qué piensas tú? ¿Cómo te llega a ti? No. La doctrina tiene un solo sentido y ese es el que hay que escudriñar, descubrir, escudriñar y asentar. Entonces dice sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo y empieza a hablar sobre cosas, digamos, secundarias. Secundarias. Incluso pueden haber doctrinas en las cuales podamos tener alguna diferencia de opinión, sobre todo en lo que es la escatología.
todo cristiano verdadero sabe que Cristo vuelve. Algunos creen antes, otros a la mitad, otros después de la tribulación, pero todos creemos que hay un regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo eso, hermanos, es fundamental. Ahora, esa enseñanza escatológica, ¿no es cierto?, nos hemos ocupado en entregar todos los argumentos bíblicos, que son muchísimos, para entender que existe un arrebatamiento pretribulacional y que hay todo un periodo de 7 años en los cuales Dios vuelve a tratar con su pueblo Israel y específicamente con los judíos, la tribu de Judá, cuarto hijo de Jacob, ¿no es cierto? Porque las otras tribus están perdidas. Entonces, ese entendimiento es el que hemos enseñado en nuestra iglesia para que no haya mucha divagación. Pero como lo dije el domingo pasado, en una de esas, el arrebatamiento es a la mitad de la tribulación. Y bueno, los pifiamos en un sentido, ¿no es cierto? O sea, al final, cosa que no creo, porque no hace como subimos, bajamos al tiro. Pero bueno, por eso entregamos todos los argumentos, pero todos creemos en eso. Entonces, mis hermanos, la importancia de entrenarnos en la verdad es fundamental. Es vital, no es fundamental, es vital. Porque si no, corremos riesgo. Sobre todo hoy día que existe una oferta, pero interminable ¿es interminable o interminable? Interminable, muchas gracias. Entonces, interminable en la web, y la gente navega y pasa para allá, y esto, todo, entonces hay, pero para todo, de lo que tú quieras, ¿no es cierto? Les decía yo que hay una loca que dice que hay espectros que salen del inodoro y que ella tiene la solución para eso, y que de ahí hay portales demoníacos. O sea, imagínate. Lo que falta es que diga que metes la cabeza y tenés que tirar la cadena. Pero tiene miles y miles de seguidores. Por supuesto que la gran mayoría ni siquiera son cristianos, pero existen hasta esas cosas absurdas. Para todo hay. Para todo hay. Pero Satanás es tan hábil que yo creo que eso tiene que ver con la estupidez humana. Pero Satanás es tan hábil que él es un artista. Satanás no hace eso. Eso viene de la propia estupidez humana. Satanás es el que hila fino. ¿Por qué? Porque eso no nos gusta a nosotros. Nos gustan las cosas más bien envasadas y rápidas. ¿No es cierto? No aquello donde tengamos que escudriñar, donde hay que hacer el trabajo. No es preguntarle a la inteligencia artificial, a ver, hazme un sermón de... No, busca, sumérgete. Porque también esa es una trampa. Es una trampa. Tener cuidado. No, si es súper útil, claro. Porque probablemente en una gran cantidad de veces te da una cosa panorámica de lo que existe. Entonces nos empezamos a acostumbrar y empezamos a dejar de lado el trabajo de escudriñar la Escritura. Escudriñar la Escritura. Bien. Pablo entonces está hablando de lo que tiene que ver con corromper la palabra de Dios. Más os ruego, hermanos, que os fijéis como un microscopio con los que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, otro punto que es importante, que está acá. Cuando hablamos de aquellos que están enseñando falsa doctrina y que están dentro de la iglesia, se les debe llamar la atención, se les debe exhortar o se les debe sacar. ¿No es cierto? Pero nosotros, hablando de en términos quizás fuera de la iglesia,
estamos acostumbrados y muchas veces los cristianos tienden a caer en estos debates que se producen con personas que profesan una doctrina puramente herética, ¿no es cierto? Y está bien saber cosas que tengan que ver con la doctrina falsa, pero no es nuestro trabajo investigar la falsa doctrina. Nuestro trabajo es saber la sana doctrina, porque de esa forma podremos identificar lo falso. Entonces, la apología, que es una rama del cristianismo, se ocupa muchas veces de defender la fe, pero a veces eso cae en un extremo. Todos debemos saber defender nuestra fe, pero la forma más efectiva es conociendo bien la verdad. Conociendo bien la verdad. Porque cuando la verdad está clara en tu mente, en tu corazón, en tu práctica, la mentira va a salir por sí sola. Se va a descubrir. Y mientras más escudriñemos, vamos a poder más finamente distinguir lo falso de lo verdadero. Entonces, estos personajes o estas doctrinas o estos tipos o personas, ¿qué es lo que producen? Tropiezo. Tropiezo. Y cuando alguien tropieza puede caer. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fortalecernos. Versículo 18. Porque tales personas, ahora enfocándonos específicamente en los falsos maestros, falsos profetas, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Eso está claro, aunque lo nombren. Aunque lo nombren. Sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí dice a sus propios vientres. Recuerde que en el concepto hebreo, vientre es sinónimo de emociones. ¿Ya? No es que solamente quieran comer. No, emociones. O sea, sirven a las emociones. Manipulan las emociones. ¿Es malo tener emociones? Claro que no. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero las emociones no pueden determinar nuestras acciones. Ese es el problema. Ni la verdad está en función de lo que siento. La verdad está en función de lo que sé o no sé. Pero no en función de las emociones. Ese es el problema. Y estos agentes de Satanás son artistas en manipular a través de esto, de las emociones. Los seres humanos nos jactamos muchas veces de decir, no, nosotros somos seres racionales. Y eso no es así, nosotros somos seres emocionales. Seres emocionales. Todos nosotros hemos tomado decisiones más que nada por lo que sentimos, más que por cualquier otra cosa. Porque nos gusta algo. Entonces, Dios dice que nuestras emociones tienen que estar sujetos o sujetas a la verdad. Estos personajes saben y conocen la naturaleza humana a perfección, por lo tanto lo que van a hacer es usar suaves palabras y lisonjas. A todos nosotros nos gustan que nos lisonjees en nuestra carne, ¿no es cierto? Que engañan los corazones ingenuos, que engañan los corazones ingenuos. Entonces debemos tener cuidado con nuestras emociones, sujetar nuestras emociones. Hay algunos que son más expresivos que otros, claro, pero tener cuidado, porque en cualquier momento podemos nosotros dejar una puerta, una ventana abierta a tomar una doctrina herética como doctrina de Dios, porque cada vez que eso ocurre me siento bien, me da tranquilidad. Porque la meta no es estar tranquilos, es estar en paz. Y la única forma de estar en paz es estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la importancia de esto, ellos se sirven a sus propios vientres y manipulan las emociones con palabras suaves y con lisonjas. Vamos a 2 de Corintios 11:15.
Versículo 13, 14 y 15. Segunda de Corintios 11, 13, 14 y 15. Recuerde que los corintios habían dejado entrar falsas enseñanzas y falsos maestros y falsos pastores y falsos profetas. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, la palabra es mucho más dura de lo que nosotros pensamos. Todo aquel que hoy día se llama apóstol, profeta como oficio, es un instrumento de Satanás. Eso es lo que está diciendo, porque son falsos apóstoles. Hubo falsos apóstoles en esa época. No existe el apóstol número 13, 14, 15 y 16. No. Eso es del catolicismo romano. Los católicos funcionan en base ¿a qué? A la trascendencia o a la continuidad apostólica. Porque dicen que el Papa es quien continúa el apostolado de Pedro. Pero eso no es bíblico, eso es completamente herético. Y hoy día, ¿qué? A partir de la década del 70 o 80, de la noche a la mañana nos llenamos de personajes que se autodenominan apóstoles. Apóstoles, con título de apóstol, con capacidad de nombrar a otros como apóstol. Claro que por $1000 le mandan el certificado de apóstol. Y entonces tenemos, y después sale otro que ya es peor, apóstol de apóstoles. Bueno, y esos lugares están mucho más llenos que esto, porque el camino de la perdición es ancho. El camino de la perdición no es el ateo solamente, no es esto, es todo eso, hermano. Tipos que escriben sus propios manuales para enseñarte a cómo llegar a la mayor profundidad con Dios, pero no con conceptos bíblicos, sino que en base solamente a sus experiencias. Y por supuesto, como la gran mayoría del pueblo de Dios hoy día, tenemos un analfabetismo bíblico, ¿no es cierto? Voluntario. Voluntario. Porque no es que nos prestemos la Biblia, pucha, préstame esta semana. No, todos tienen eso. Yo creo que a nosotros, el Señor en el tribunal de Cristo nos va a tener que pegar su par de chachazos. Porque en verdad, es demasiado lo que tenemos ya. Pero no lo hacemos, porque hemos decidido no hacerlo. Hemos decidido no hacerlo. Y entonces estamos expuestos a engaño. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿No es cierto? Hubo falsos apóstoles, hay falsos apóstoles, hubo falsos profetas, hay falsos profetas también el día de hoy a lo largo de toda la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 al 3. Y 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 4. Este no es un por si acaso, este es una certeza. Lo estamos viviendo hoy día. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Esa es una aseveración. Y vaya que se está cumpliendo. Habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Se dan cuenta? De nosotros, del pueblo de Dios. No de una iglesia en particular, sino que de lo que se llama el pueblo de Dios, van a salir, van a surgir
Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán abiertamente, no, encubiertamente. Apelan a las emociones. Nadie va a llegar acá, hola, buenas tardes, mi tarjeta, falso profeta. Capaz que alguno se quede, pero bueno, supongamos la mayoría no. ¿No es cierto? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué decía lo anterior? Lisonjero, ¿no es cierto? Te doran la píldora, como decimos aquí en Chile, por si no están escuchando de otro lado. ¿No es cierto? Palabras suaves, seductoras. Y como todos estamos ávidos de que nos aplaudan por cualquier cosa, porque finalmente todo este tema de la baja autoestima no es otra cosa que el orgullo, en muchos de los casos. Porque quiero ser reconocido por esto. Entonces, ahí se va a ir metiendo. Y te va a decir, ¿viste? No han reconocido tu potencial. No hay esto. Y empieza, y así. Entonces, pueden llegar a formarse grandes movimientos, porque ¿qué es lo que quiere la gente? Reconocimiento, éxito, gloria, aplauso, trascendencia. Y Dios puede hacer todo eso, pero normalmente no lo hace. Nosotros tenemos que saber que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Son verdaderas bombas atómicas que introducen en congregaciones con la finalidad de destruirla. Y aún negarán al Señor que los rescató. Ese los rescató no significa que los salvó completamente. No lo vamos a ver ahora, pero la palabra ahí es como que les dio la oportunidad. Como que les dio la oportunidad, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, esto es escalofriante, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. ¿Cuántas veces nosotros encontramos gente que no quiere saber nada del Evangelio porque ha tenido experiencias terroríficas? ¿No es cierto? Que lo llevaron a un culto de sanidad y parecía que estuviera en el manicomio. Entonces, todo ese tipo de cosas, que no entendía nada, que veía una cosa, una locura que acá. Que le quitaron plata, que le robaron, que le esto acá, que lo estafaron, que llovía oro, que caía esto, que... Toda esta cosa, hermanos. El camino de Cristo es blasfemado. Es blasfemado. ¿Cierto? La salvación viene de Jehová y Él es quien finalmente va a sacar a las personas de su ceguera. Pero eso no nos exime de dar rienda suelta a cosas que lo que hacen es obstaculizar y blasfemar el camino de Dios por causa de nuestra conducta. Y eso puede ser con una falsa doctrina o con un mal testimonio. Porque nosotros somos responsables. No de ser personas perfectas, pero sí de ser personas rectas, confiables, que verdaderamente no solamente seamos de palabras, sino que de forma y de fondo. Porque cuando somos hijos de Dios, el fondo es fundamental, pero la forma también es importante. También es importante. Porque todo eso es un todo de nosotros. Es un todo de nosotros. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, siempre van de la mano. La falsa doctrina siempre va de la mano con la avaricia. Es gente que no solamente enseña falsa doctrina, sino que además se enriquece en función de esa manipulación. ¿Por qué? Porque usan la palabra de Dios tocando esas fibras carnales que existen en todos nosotros, sean o no cristianos.
Y entonces te va a decir que tienes que pactar, que tienes que traer esto, que tienes que traer tu ofrenda al altar, que tienes que traer... Y pervierten la maravillosa oportunidad de dar como el Señor nos pide. Porque muchos se amparan en esto para no dar. Y el problema no es dar, el problema es a causa de qué estoy dando. ¿Estoy dando producto de una manipulación o porque quiero jugar una apuesta de dar 10 para que me lleguen 20 como me prometió el sinvergüenza este? O sea, no yo, este. No, tampoco, este. No sé, para cualquier lado. Pero pasa. Pasa. ¿No es cierto? Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Pasan a ser contribuyentes y no hermanos. Con palabras otra vez fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Prisiones de oscuridad. Eso le espera a los falsos apóstoles y los falsos maestros y probablemente a muchos de los que han seguido sus disoluciones porque nunca se han convertido y se llenan la boca con el nombre de Jesús, pero en el fondo es para sus propios vientres, sus propios deleites. Entonces, mis hermanos, esto que está escrito hace 1900 años, 19 siglos atrás, está más vivo que nunca. Por desgracia, es así. Pero la gracia de Dios que hace, nos da su Espíritu Santo, a través del cual el conocimiento de su palabra nos permite tener ese filtro espiritual, a través del cual pasamos todo lo que aprendemos y todo lo que nos enseñan. Ese es tu trabajo, ese es el trabajo de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, de saber que todo lo que estamos estudiando es parte de un todo. No es algo separado, no es algo apartado. Los contextos son importantes. Los momentos de la Escritura son importantes. Y todo tiene que ser, ¿no es cierto?, coherente. No hay contradicciones en la Escritura. Tiene que ser coherente. Y esa coherencia existe en la Escritura, por supuesto que sí. Porque Dios es un Dios de orden y es coherente en toda su enseñanza. Nosotros no estamos aprendiendo algo nuevo, estamos aprendiendo algo que ya está escrito y es la eterna voluntad de Dios para su pueblo. Pero así como entre medio del pueblo antiguo hubo falsos profetas, hubo falsos maestros, así también hoy tenemos que cuidarnos nosotros, hermanos. Y este es un trabajo y es un deber de todos nosotros como hijos de Dios. Y siempre tú tienes que revisar y tú tienes que pasar por el filtro de la palabra de Dios, la predicación, la enseñanza, lo que sea. Por eso es que cuando enseñamos algo los días miércoles son chorrocientos versículos. Alguien dijo, oye, pero ¿por qué usan tantos versículos? Mira, po. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo se le ocurre? Y eso es una labor de todos nosotros. Hay una estadística que habla de que las iglesias comienzan a decaer no en su tamaño, porque paradojalmente tienden a crecer en número, pero en su profundidad tienden a perderse, porque la primera generación es como la que tiene claro y lucha por el evangelio. La segunda generación da por sentado esto. Somos cristianos, la iglesia es sana, todo, pero de a poquito se empieza a bajar, ¿no es cierto?, el rango de cuidado y empieza a meterse el mundo en la iglesia. Entonces, hoy podríamos hacer esto, hoy podríamos hacer esto, y empieza. La tercera generación está confundida y en la cuarta generación ya la herejía está mandando. Ya la herejía está mandando. No partieron así. Por eso es que, si el Señor no viene antes, quien se sube a este púlpito, tú tienes que ser garante de que se enseña la sana doctrina sea quien sea. Cuando el apóstol Pablo reprende a los de Galacia, a los Gálatas, le dice, si un ángel del Señor o aún yo mismo les enseño otra cosa, sea maldito. Así de duro es y así de claro para que no quede lugar a dudas.
tiene que ser fundado en la palabra de Dios. Y quien se levante el día de mañana a predicar en este púlpito al menos, tiene que tener ese celo por la palabra de Dios. Eso es temor de Dios. Dios me está viendo todo el día y todos los días. Él sabe lo que quizás ustedes no saben. Pero tú y yo tenemos que ser primero honestos delante de Él. Porque si no estamos actuando como falsos profetas, porque nos mostramos de una forma, pero somos de otra. Y eso, hermanos, es algo con lo que tenemos que luchar siempre, siempre. Y eso no es para que nosotros, en definitiva, nos entristezcamos o nos molestemos. Gracias, Señor, porque me muestras mi pecado y porque cada día nuevas son tus misericordias y porque abogado tenemos para con el Padre al Señor Jesucristo y Él nos perdona de todo pecado y podemos empezar de nuevo. Pero nunca dejar que las cosas empiecen a asentarse, ¿no es cierto? A producirse. Ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 3. Se dan cuenta, hay concordancia entre Pablo y Pedro. Amados, esta es la segunda carta, fíjense en las expresiones. Amados, porque los amo, porque el amor no consiste solamente en buscar el bienestar de quien se ama, sino que también evitar cualquier riesgo a esa persona que amamos. Ahora llevándola a la iglesia. En la iglesia no solo nos amamos unos a otros, ¿no es cierto?, sino que también luchamos por evitar algo que dañe a nuestra iglesia. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cómo es que nuestro entendimiento es transformado? Recuerden, cambien su manera de pensar. Romanos 12, 1 y 2 dice, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es la que va a ir transformando nuestra manera de pensar. Pero la única forma de transformar nuestra manera de pensar es sacar lo que yo pienso, lo que el mundo piensa y dejar que gobierne lo que Dios piensa. Quiero tener la mente de Cristo. Eso es lo que es, en definitiva, lo que nos está diciendo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Punto, se cierra. No hay más apóstoles, no hay profetas. Recuerde eso. Entonces, ¿dónde está? Memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Eso es el todo de la Escritura. El fundamento, apóstoles y profetas. Aquí lo está ratificando el apóstol Pedro. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Vale decir que otra vez sus emociones, el pecado, su concupiscencia. ¿Cómo poder torcer esto? ¿Cómo producir, no es cierto, y sacar provecho del rebaño? ¿Cómo llevarlo al punto de que el rebaño me sirva a mí y no sirva a Dios? Puedo estar engañado, no lo sé, eso no es parte nuestra. La forma en que nosotros podemos determinar eso es a través del filtro de la palabra de Dios. Recuerda cuando Satanás, volvemos al ejemplo, ¿no es cierto?, tienta a Jesús con un versículo, Dios le responde con otro versículo, ¿no es cierto? Porque no puedo sacar un versículo de su contexto, ni del pensamiento lineal de Dios a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis. El pensamiento de Dios no cambia. No cambia. Por lo tanto, tengo que saber que cuando algo está empujando hacia lo falso e incluso está usando un versículo bíblico, tengo que hacer la investigación y saber que no es así el pensamiento de Dios y que eso está dicho
en un contexto determinado. En un contexto determinado. Es como aquellos que justifican la poligamia porque Jacob tenía esposa y claro, está ahí. Pero ¿esa es la forma de pensar de Dios? No, lo que está diciendo, Dios está contando la historia de todos los pecadores que han sido por gracia salvados. Pero no significa que sea parte de su voluntad. Entonces, tener claridad en eso. Volvemos a Romanos. Entonces, después de todos los saludos del versículo 1 al 16, Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que pongan atención en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Estos hermanos tuvieron buenos maestros y tuvieron al maestro de maestros, dejando de lado, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, el mismo apóstol Pablo, quien envía esta carta con una potente, como un potente manual doctrinal, ¿no es cierto?, para que ellos estén firmes. Porque tales personas, cuidado, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, aunque lo nombren, aunque se autoproclamen siervos de Dios, no lo son, sino de sus propios vientres, y que usarán sus emociones, las emociones del pueblo, a través de lisonjas, palabras suaves, para engañar los corazones ingenuos. Y entonces el apóstol les dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Eso, ingenuos para el mal, no significa ignorar el mal o no reconocerlo, significa no practicarlo. Cuando detecto que algo está mal o es malo, no necesito experimentarlo para reconocerlo como malo. A eso se está refiriendo. A que no dé lugar, o sea, no tengo que colar toda la basura para saber que es basura. ¿No es cierto? Entonces, no se trata de zambullirte en la falsedad para descubrir la verdad. No. Porque cuando sabemos y estamos firmes en la verdad, la tecla va inmediatamente a saltar. Y hay algo raro aquí. Hay algo raro en esta enseñanza. Quizás tú vienes de una iglesia donde se enseñaba mala doctrina o falsa doctrina y en algún momento te hizo clic algo que no concordaba, no era coherente. Lo único que puede salvarnos de eso es siempre el estudio concienzudo de la palabra de Dios. Ahora, el verso 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya aplastó a Satanás en la cruz y en la resurrección. Se cumple lo que en Génesis 15 dice, que la simiente de la mujer, el Mesías, aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso ya es así, por eso es que nosotros somos salvos. Por eso es que Dios pudo darnos salvación. Pero un día, no hoy, un día, por eso es que nosotros tenemos que aprender a cómo relacionarnos con el adversario. Esto de yo te reto, Satanás, y aquí estás bajo mi... No, eso va a ser un día. La palabra breve ahí tiene que ver con qué es breve para Dios, pues. No para nosotros, todavía no ha pasado. Pero un día nosotros vamos a ponerle el pie a Satanás en su cabeza o lo que le quede de ella. No hoy. Efesios, capítulo 6. Porque
Eso es una enseñanza herética, que yo puedo hacerle frente a Satanás, que yo ataco a Satanás y que yo lo tengo atado y atando al hombre fuerte y todas estas estupideces que se enseñan sacado de contexto. Primero, no tengo la fuerza para hacerlo y tampoco es el momento. Efesios 6, versículo 10, la famosa armadura de Dios. Recuerde que cuando estudiamos la armadura, la única arma con la que podemos atacar es la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Él usó la espada. Escrito está, escrito está, escrito está. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Lo primero, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, no la nuestra. Él se muestra más cuando yo me muestro menos. ¿No es cierto? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos dice el Señor? Vístanse de la armadura de Dios y resistan a Satanás y éste huirá de vosotros. Resistir, resistir. Eso es lo que en esta etapa de nuestra existencia o de nuestra eternidad nosotros debemos y podemos hacer. Para eso se nos ha entregado una armadura. No se nos entregó un bazooka, un corvo. No. No. Resistid, resistid al diablo. Y este huirá de vosotros, dice Pedro. Entonces, todo esto que hay de la guerra espiritualidad, no. Y entonces vienen y sacan a este y este, no, este apóstol tiene poder sobre los demonios. Yo vi cosas y a veces, ¿no es cierto?, que llaman al apóstol y a la esposa del apóstol, que por extensión es apostola, no sé cómo se dirá, pero y ambos, ¿no es cierto?, empiezan por las casas y empiezan, no, que aquí hay fuerza satánica que está... Todo eso que, claro, apela a las emociones. No, si vino el pastor, vino el apóstol y me limpió la casa. ¿De qué? ¿Te limpió los vidrios? ¿Te ayudó a sacar la mancha de la pared? ¿Tú crees por ventura que eso tiene algún poder? ¿Sabes cómo se carcajea Satanás de eso? Entonces dependemos del cazafantasma de la iglesia. Y eso, hermanos, está archidifundido. Jamás podemos minimizar el poder del enemigo. Pero a nosotros se nos ha ordenado primero, estar firmes en el Señor y en su fuerza, ponerlos en la armadura, resistir al diablo. Y cuando en nuestra mente Satanás usa incluso un versículo bíblico, no solamente nos quedemos con eso, porque si nos parece raro, tenemos que ir a buscar el texto, el contexto y la profundidad de eso. Pero debemos resistirlo. Alguien dice, bueno, pero ¿y eso nomás? ¿Qué más querí? Un día, que no es hoy, sí, nosotros le vamos a poner el pie a Satanás. ¿Y sabes por qué va a ser ese día cuando tengamos un cuerpo glorificado? Porque no vamos a tener pecado. Porque hoy día casi si lo llegáramos a hacer, imagínate, querríamos que nos levantaran un monumento, el que le aplastó la cabeza a Satanás. O así, no sé, pero... Porque somos malos, somos carnales, queremos gloria, queremos aplauso, queremos reconocimiento, queremos que la gente nos vea. Eso es, y a eso apela esto. Tú naciste para ser cabeza y no cola. Depende cola de quién y cabeza de quién. Entonces, terminamos, vamos al capítulo 16 y terminamos. (16, 17) Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
es como el sinónimo de resistirlo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Recuerdan, el Señor dio apóstoles, profetas, que fueron el fundamento, después pastores, maestros. ¿Con qué propósito? Para edificar la iglesia, ¿no es cierto? A fin de que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que estemos afirmados en la verdad. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. No nos invitamos a practicar el mal, ni a experimentar con el mal, ni ninguna cosa. Cuando lo detectamos hay que desecharlo. Y el Dios de paz, el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. Tenemos la paz de Dios y tenemos que buscarla también. Pero un día, ese breve, han pasado siglos, pero sigue siendo breve para Dios, aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y recuerde, es Él el que lo va a aplastar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y podría terminar ahí, como que ahí ya uno podría decir, se acabó la carta, ahora sí. No, todavía queda. La próxima semana, Dios mediante, vamos a tener el último sermón de esta carta. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido negligentes, Padre, teniendo toda la información, todo lo que tú nos has dado por medio de tu palabra, tu enseñanza, Señor, tu propia iglesia, Padre. Y hemos decidido, Señor, conscientemente hacer el mal. Yo te ruego, Señor, que nos perdones y reconociendo que en ti hay perdón, Señor, cada día y que tus misericordias se renuevan, nos des tu fuerza para poder resistir las acechanzas de Satanás, a cuidarnos de esas falsas enseñanzas, sea, Señor, que la veamos en internet, sea que la veamos en cualquier parte, Señor, pero que estemos dispuestos a denunciarla, porque así es como tú quieres que sea, Padre. Porque no queremos que otros sigan sus malos pasos, Señor. Tú mismo, Padre, hiciste que tus profetas y tus apóstoles denunciaran, Señor, a aquellos que estaban trayendo mala enseñanza, Señor, con nombres, Padre, porque no queremos ser tibios en eso, Padre. El juicio es tuyo, la condenación viene de ti, Señor, también. Pero lo nuestro, Señor, es cuidar el rebaño, denunciar a aquellos, Señor, que están produciendo esta falsa doctrina y que están queriendo dañar tu rebaño. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.